Gonzalo tiene un podcast. Con solo 40.000 visualizaciones al mes gana un mínimo de 3.000 euros al mes de forma recurrente. Y eso que empezó desde cero. Los episodios de Sangre de Unicornio tienen de 400 a 900 visualizaciones por episodio y los invitados ahora mismo están pagando 1.500 euros por aparecer en uno de los episodios. Es verdad que con Sangre de Unicornio tenemos muchísimas visualizaciones en short content. Y eso sin contar los miles que cobran con su marca personal para ir a eventos y dar workshops. 2 podcasts, 2 modelos de monetización distintos y ninguno de los dos depende de tener millones de visualizaciones en los episodios largos. Porque la creencia más extendida sobre los podcasts y el dinero es que necesitas una audiencia enorme para ganar dinero con tu podcast. Y eso es mentira. Y en este vídeo te voy a explicar exactamente las vías de monetización reales de un podcast, ordenando de la fuente que menos da a la que más da. Pero antes de empezar es importante que rompamos una creencia. El dinero que genera un podcast no viene del tamaño de la audiencia, viene de lo que haces con la atención de esta audiencia. Porque puedes tener un podcast con 2 millones de visualizaciones al mes y que no te genere absolutamente nada de negocio real. Y puedes tener un podcast con 40.000 visualizaciones mensuales, como tiene Gonzalo, que genera más de 3.000 euros al mes de forma consistente. Así que lo importante es la intención detrás del contenido y de cuál es la estrategia detrás del podcast. Así que bueno, vamos a ordenar esto correctamente. De la fuente que menos dinero da a la que más. Y puede que alguna te sorprenda. Empezamos por la primera fuente y la más difundida y la más famosa, la monetización de YouTube. Y sin duda es la que menos da con muchísima diferencia. Es la primera que la gente menciona cuando habla sobre ganar dinero con un podcast en YouTube. La cuestión es que la monetización de la plataforma de AdSense, el dinero que te paga YouTube por las visualizaciones, es muy poco dinero. A menos que seas Ibai, Auronplay o el Chocas. Y cuando digo muy poco, es muy poco de verdad. Un canal de podcast puede tener 100.000 visualizaciones al mes y estar generando entre 50 y 200 euros de AdSense. Depende de muchas cosas, esto, o sea, del nicho, de la audiencia, de la retención. Y no es que sea malo, simplemente que si tu plan es vivir del podcast, necesitas recalcular. Entonces igual te estás preguntando, ¿para qué sirve YouTube entonces si no te va a dar dinero? Va muy bien para construir una base que hace posible todo lo demás. La visibilidad, la autoridad, la audiencia que luego se convierte en audiencia fiel que luego podemos utilizar con otras fuentes de dinero para capitalizar. Entonces YouTube no es el destino, YouTube es el motor. La segunda fuente es los afiliados. Recomiendas un producto o un servicio a la audiencia, les das un enlace único y cuando alguien compra recibes una comisión. Es la opción más accesible para empezar a monetizar desde el primer episodio, porque no requieres ni de tener producto ni servicio propio y a la vez no hace falta que esperes a cumplir los requisitos de monetización de YouTube. Lo único que tiene un inconveniente. Por un lado necesitas mucho volumen de tráfico o bien un producto con un ticket alto para que los números sean interesantes ya que te vas a llevar un 5 o 10% de comisión. Así que si tu comisión media es de 10 euros por venta, necesitas muchas ventas para que eso suponga algo relevante en tu negocio. Si trabajas con afiliados de software, de herramientas o de servicios con comisiones recurrentes, la cosa mejora bastante, pero sigue siendo una fuente de monetización que funciona bien como complemento, no como columna vertebral. Lo interesante de los afiliados en un podcast es lo siguiente, que la confianza que genera una hora de conversación, que es mucho mayor que la que genera un post o una story, hace que luego convierta muy bien y la predisposición de hacer clic en tu enlace es mucho más alta. Así que si vas a hacer afiliados, hazlos en formato podcast, porque la conversión es mucho mejor que en cualquier otro formato. La tercera fuente es marcas y sponsorships. Aquí es donde empieza el dinero en serio, marcas y patrocinadores. Hay 2 formas de hacer esto. La forma habitual, que funciona regular, y la forma que funciona de verdad. Pero los podcasts tienden a no hacerlo por complejo o síndrome del impostor. Entonces, primero vamos con la forma habitual, que no es la mejor. Esperas a tener muchos oyentes, contactas con una agencia de publicidad de podcast. Entonces, negocias un CPM, que es un coste por 1.000 escuchas, que suele estar entre esta franja más o menos, 15 y 30 euros. Y empiezas a poner anuncios en tus episodios. Esta agencia puede ser una agencia especializada o puede ser, por ejemplo, Acast, que básicamente tú vendes tu slot del podcast y ellos van a ir poniendo los anuncios que tengan acordados en ese momento. El problema es que para que eso suponga dinero relevante necesitas decenas de miles de views por episodio y la mayoría de podcasts no están ahí y que no estén ahí tampoco es algo malo.
porque se puede generar mucho dinero con muchas menos escuchas. Así que esperas y esperas, pero mientras esperas no estás rentabilizando y te está costando recursos el podcast. Así que ahora vamos a ir a la forma que funciona de verdad. No vendes audiencia, vendes contexto y fidelidad, conexión real. Porque hay marcas que no quieren impresiones, no quieren estar delante de 2 millones de personas, sino quieren estar delante de las 5.000 que son su target totalmente y que además sean recomendados por ti, y al final la audiencia confía mucho en ti, en tu criterio y en tu palabra. Así que estas marcas no quieren impresiones, quieren estar asociadas a una conversación específica, a un perfil de oyente específico y a una autoridad concreta en su sector. Y para esto, el tamaño de la audiencia importa menos que la calidad de la audiencia. Y este perfil es muy claro, y esa credibilidad construida episodio a episodio tiene un valor enorme para ciertas marcas, ya que muchas veces no saben dónde encontrar a esa audiencia. Y si tú has reunido a todos esos perfiles juntos, ellos quieren estar ahí. Entonces, ¿cómo llegas ahí? Primero construyes el ángulo del podcast y luego construyes la audiencia. Es importante que el ángulo esté acotado hacia una audiencia en concreto, es decir, no sirve decir emprendimiento, nutrición y bienestar. Eso no es una audiencia, eso no es un target, sería más personas que quieren aprender a usar Ableton o X programa de música o que están emprendiendo pero están emprendiendo dentro del sector del software. Entonces, un nicho más acotado. Luego te acercas a marcas a las cuales tu audiencia les encaja perfecto. Por ejemplo, en el caso de Ableton, a Ableton le va a interesar muchísimo, o quizás no Ableton, pero marcas de instrumentos que tu audiencia es su misma audiencia. Esto no es un proceso inmediato, pero cuando funciona los números son muy distintos y mucho mejores a los del CPM, porque pagan en números absolutos. Hablamos de cientos y de miles de euros por episodio, no de céntimos por escucha. Y ahí es donde te interesa estar. La cuarta fuerte es la que menos se conoce, pero que da más dinero a la mayoría de los podcasts. A todos los podcasts que tú ves es a la que dan más dinero, tanto a los que tienen 400 views por episodio como a los que tienen 100.000 views por episodio. Es una de las que puede generar más dinero cuando el podcast tiene tracción, que es básicamente que los invitados pagan por aparecer. Por ejemplo, en el caso de Sangre de Unicornio, cobra más de 1.000 euros por episodio a aquellos invitados que quieren aparecer. También es verdad que es muy importante no aceptar el dinero de cualquier invitado, tiene que estar alineado con la audiencia y con el contenido, porque al final la audiencia está confiando en ti y el contenido tiene que tener criterio, ¿no? Pero básicamente cuando un podcast tiene una audiencia real y sobre todo cuando los potenciales invitados que van a venir les gusta mucho el podcast, porque muchas veces estos invitados es como, ay, yo sigo el podcast, me gusta mucho y vuestra audiencia también me puede aportar negocio. Entonces es quienes suelen venir. Así que para esos invitados, aparecer en el podcast tiene un valor de negocio concreto y muy valioso, porque de hecho luego les pueden llegar muchos clientes y les llegan clientes. Les ayuda a posicionarse en su sector y a asociar tu marca a la suya. Para ellos, aparecer en el podcast no es publicidad, es posicionamiento y están dispuestos a pagar por eso, porque luego consiguen clientes gracias a eso y recuperan la inversión. Así que cuando tienes un canal con el posicionamiento y la audiencia correcto, el dinero que se puede generar por esta vía es muy sustancial. Pero claro, primero tiene que existir un valor real, una audiencia clara y un ángulo claro. Y la credibilidad tiene que estar construida. Así que sí, esta es la fuente que genera mucho más dinero, y ya ni te digo el dinero que genera a podcasts como Tengo un Plan o otros de ese tamaño. Igual a estas alturas del vídeo dices, vale, más o menos me están empezando a quedar claras las vías de monetización, pero es que de verdad que es que mi podcast no consigue casi visualizaciones y veo que sea difícil que sea de interés para alguna persona. En ese caso puedes agendar una llamada para que revisemos y detectemos cuáles son los frenos que están impidiendo que tu podcast crezca. Y de esa llamada saldrás con un roadmap claro y con una hoja de ruta y un mayor entendimiento de cómo puedes hacer que tu podcast despegue si es que ahora no está arrancando. Y llegamos a la fuente que sin duda da mucho más dinero, que es básicamente que el podcast traiga clientes directamente a tu negocio, ya sea que ofrezcas un servicio, un producto, software o una membresía. Porque las personas que escuchan tu contenido confían en ti y comprarán lo que vendas, porque esa confianza se transmite. Este modelo es el que más retorno de la inversión tiene por visualización, con diferencia de todos los que hemos visto, pero con muchísima diferencia. ¿Por qué? Porque un podcast es un formato que genera algo que ningún otro formato genera de la misma manera. Es decir, cuando alguien ve un reel pasa 30 segundos contigo. Cuando alguien lee un post pasa 2 minutos contigo. Cuando alguien escucha o ve un episodio de podcast está pasando 40 minutos, una hora contigo. Una hora de atención real, una hora donde esa persona te escucha
escucha hablar y siente que te conoce más. Y durante esa hora, esa persona decide si confía en ti o no. Y además es que es una hora cada semana o cada 2 semanas. Y esa frecuencia da una sensación de familiaridad enorme. Así que la predisposición que tienen los oyentes a escucharte es enorme. Por ejemplo, Gonzalo lleva trabajando con nosotros desde el principio de su podcast. Al inicio no le daba nada de dinero y no optimizamos para maximizar en visualizaciones, sino que optimizamos para atraer a las personas correctas, las que eventualmente sí que iban a necesitar lo que él ofrecía. Entonces ha pasado de que su podcast no le generaba nada de dinero y ahora con 40.000 visualizaciones al mes consigue más de 3.000 euros de retorno mensual directo desde el podcast. Y ese número crece porque al final el crecimiento orgánico hace que poco a poco las visualizaciones aumenten y la audiencia que te empieza a seguir aumente. Porque además, cada episodio bien diseñado es un activo que sigue trabajando. No es un post o un reel que a partir de las 24 horas ya no tiene tanto empuje, sino es una hora de contenido que alguien puede encontrar tanto hoy como dentro de 6 meses. Te comprará tanto hoy como dentro de 6 meses. Eso es lo que hace que el modelo sea tan poderoso y que sea tan ideal para enfocar los podcasts para convertir en leads. Si después de ver todas estas vías de monetización dices, oye, vale, lo entiendo, pero como todavía no consigo suficientes views y no entiendo muy bien, igual me gustaría ver como algún vídeo que me ayude a detectar los frenos de crecimiento, entonces este vídeo te va a encajar perfecto para eso.